Hermanas, tómate un cafecito porque el chismecito está largo. Mira, yo tenía más o menos como 23 años, ¿no? Y estaba súper estresada porque tenía un trabajo godín en Deloitte que era, hijo, era muy, muy desgastante. O sea, muy desgastante, te estoy diciendo que durante 2 meses no veías a tu familia porque tenías que estar trabajando de 9 de la mañana a 2, 3, 4, 5 de la mañana. Manejar al otro día, bañarte y regresar y así hasta el infinito. Y luego viendo temas de impuestos que tienen que estar los números perfectos. O sea, brutal. Yo recuerdo que entregué mi última declaración anual y en ese momento, literal, me acosté y desperté horas después. O sea, imagínense el daño que le hice a mi cerebro y a mi cuerpo. Y ahí empezó todo. Todo empezó porque un día fui a una fiesta y brinqué en un brincolín. Y entonces me empezó a doler como la espalda baja, muy raro. Y yo dije, chin, me lastimé, pero no crean que súper brinqué. O sea, brinqué leve y ya. Y fue como este dolorcito así en la espalda baja raro. Dije, bueno, pero ese dolor me empezó a extender y llegó un punto que las rodillas me dolían horrible. O sea, yo usaba tacones porque en esa época en Deloitte mandaban un código de vestimenta y tenías que ir con cierto tipo de tacón. O sea, era otro México, pues era otro México. Y entonces empezó con las rodillas, ¿no? O sea, como rígidas. Y entonces yo me acuerdo que me tenían que ayudar a caminar y a llegar. Y así estuve como un mes. Mal de mi parte porque debí de haber ido al doctor y no lo hice. Y luego me empezó un dolor aquí en las manos, aquí y acá, y como en estas partes, ¿no? Yo dije, esto está súper raro. Y luego de repente sentí un dolor como por aquí, pero era siempre como de los dos lados. O sea, esa es una característica, no era como que me duele aquí y acá, no. O sea, aquí. Y era así como de bueno. Se empezó a hacer este dolor más y más, hasta un punto donde un día ya no me pude parar de mi cama. O sea, literalmente estaba rígida, rígida, rígida. Estaba acostada en mi cama y yo vivo en la Ciudad de México, entonces pasaba un camión con peso y se movía todo. El movimiento leve del mini temblor donde pasaba el camión, eso me dolía en el alma, o sea, eran unos berridos de llanto. Entonces, hasta ahí, muy mal, tache de mi parte, y es que decidí ir al doctor. Primero me llevaron con un médico general, ¿no? Y así de, no sé qué tiene, pero tienen que llevarlo con alguien de la columna. No sé por qué en esa época me mandaron con un quiropráctico. A mi mamá le recomendaron un quiropráctico que me sacó así toda llena de placas, o sea, placas de toda esta parte de acá arriba, me analizó perfecto, me tronó y al final me dijo, no es de aquí y yo creo que tienes que ir con un ortopedista. Voy con el ortopedista hasta Puebla. Y el tipo, tienes una hernia de disco, te tengo que operar, ¿no? Y mi mamá así como que no le hacía sentido, porque pues, ¿por qué me duele aquí? O sea, como que la radiografía que le enseñó, pues no se veía como aplastado el disco, o sea, no había sentido en eso y como que, ¿por qué tienen que operarme de la columna? Entonces dijo, no, vamos a buscar otras opciones. Y entonces regresamos con el quiropráctico y nos dice, no, ve con un reumatólogo. Yo creo que son como un tema más de reumas. Me mandan al dermatólogo en el hospital español y ahí me mandan a hacer unos estudios de sangre. ¿Cuáles estudios eran? La verdad no me acuerdo porque yo tenía pues como veintitantos, fueron más de 15 años, pero recuerdo que me hicieron como para ver si tenía artritis reumatoide y salió que no. Pero la doctora dice es que esto me suena a fibromialgia y es una enfermedad muy nueva. En esa época casi ni se conocía. Y entonces me mandó a hacer un estudio de sangre. Por ahí vi que alguien me puso, eso no se detecta con la sangre. Bueno, a lo mejor ahorita no, pero en esa época sí. Y entonces me acuerdo que mandaron la muestra a Estados Unidos para buscar un factor de no sé qué. O sea, honestamente yo en esa época estaba muy cansada y literal mi mamá hizo todo. Y ahí salió que tenía el factor tal que fue lo que me detectó la fibromialgia. Entonces la doctora me mandó el tratamiento, pero era puros desinflamatorios, o sea, eran 3 desinflamatorios al día y aparte en el Inter me dieron mucha cortisona, yo subí de peso, o sea, era una bola, así una bola, pero no como gordita como ahorita, o sea, estaba inflada, hinchada. De hecho, me salió como una jiba aquí, como una jorobita, el pelo se me empezó, de en medio, se me empezó a hacer así como raro, como si estuviera aplastado y no era chino, era una cosa rara. De hecho, todavía lo tengo un poco chino en esa parte. El pelo, hagan de cuenta como si me hubiera puesto peróxido con el sol así, se achicharraba, eh, mal. Y luego, las pastillas que me dieron para el estómago, las pastillas que me dieron para desinflamar me dieron un cagadero en el estómago. De ahí empecé a sufrir muchísimo de reflujo, porque hasta después me enteré que las pastillas que
se toman para desinflamar todas estas, pues te dañan la flora intestinal. Gracias. Entonces, apenas ahorita, que estoy cuidando mucho más mi alimentación y como estoy inyectándome semaglutida para el tema de la resistencia a la insulina, pues obviamente si comes tantito te súper llenas, pues obviamente ha bajado mis porciones y apenas ahorita llevo, que les gusta, 6 meses sin reflujo. O sea, es que era una cosa horrible la que vivía. Entonces, pues bueno, fue cuando ya decidí hacer un cambio, decidí mandar todo el carajo, dedicarme a mí y desde ahí no he tenido otro episodio así de fibromialgia. Tal vez a lo mejor ni tengo fibromialgia, ¿no? A lo mejor sería bueno como volverme a hacer estudios a ver si sí lo tengo con todo lo que está actualmente. Dicen que a veces cuando te embarazas se te quita, entonces tal vez fue lo que me pasó. De repente me duele aquí un poquito, muy leve, cuando estoy muy estresada, pero leve. Pero ya, así fue como me detectaron la fibromialgia. La verdad es que no sé si sí realmente tengo, si no, si sí tuve. Pues esa es mi historia. Gracias por preguntar. Bye.